con la ponencia de reflexiones en torno al conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido. Ella es doctora en educación con énfasis en tecnología instruccional y educación a distancia de la Universidad Nova Southeastern de los Estados Unidos, máster en tecnología educativa con formación inicial en la enseñanza de las ciencias naturales y la química. Desde hace 11 años trabaja en la división de educología del CIDE como profesora formadora de docente, extensionista e investigadora. Sus publicaciones versan sobre el perfil docente, la formación continua de docentes y la integración de tecnologías en educación. Actualmente coordina una maestría en educación y es profesora de la carrera de licenciatura en enseñanza de las ciencias. Buenas tardes. Espero que estén con energía todavía y con ganas de escucharme un ratito, ¿verdad? Porque ser la última también implica estar consciente de que han pasado muchas personas, muchas actividades y entonces también a veces nos dispersamos en atención. Bueno, yo les quiero contar, por aquí estuvo ayer un compañero de trabajo del CIDE que se llama Fabián Rojas. Él explicó a grandes rasgos qué hemos hecho en la formación de docentes en la Universidad Nacional, propiamente en el CIDE, en el tema de tecnologías, y hoy yo quiero contarles parte de un marco conceptual, metodológico desde el cual estamos trabajando, precisamente en esa formación de docentes, propiamente para secundaria, que es lo que hacemos en la división de educología, que es donde yo trabajo. Gracias a, ustedes habrán escuchado ahora a la compañera, yo soy graduada, con orgullo, tengo que decir que soy graduada de la maestría en tecnología educativa de la UNED, donde Daniel fue mi profesor, y además logramos también terminar un doctorado en tecnología instruccional. Cuando yo estoy haciendo mis estudios de doctorado, me doy cuenta de que existen un montón de reflexiones respecto a qué es lo que tiene que saber, hay reflexiones con respecto a que todos los docentes debieran de saber cómo hacer la incorporación de tecnologías en sus lecciones, en las clases, y eso en todos los niveles, desde el preescolar hasta la universidad. Y todos hablan, y mucha gente habla de iniciativas que se están haciendo en diferentes lugares. Pero a mí me empezó a preocupar desde cuál marco conceptual se hacen esas cosas. O sea, si yo estoy formando docentes, ¿desde dónde me ubico yo epistemológicamente, metodológicamente, para proponer lo que propongo? Y es aquí cuando en el año 2007-2008 me encuentro a un par de autores de la Universidad de Michigan, uno apellido Mistra, el otro apellido Kohler, y ambos trabajan esto que ellos le llaman conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido. Y es a partir de aquí que yo empiezo entonces a leer mucho sobre esto y a ver producciones y también a tratar de integrar esos conocimientos y además esos resultados de investigación que ellos van publicando respecto a lo que nosotros podemos hacer en el CIDE y en educología particularmente. Entonces son muchas las experiencias de las que podría hablarles hoy, pero quisiera centrarme en esta tarde a explicar en qué consiste ese enfoque teórico y metodológico, y si nos da el chance les voy a presentar un par de trabajos precisamente estamos finalizando cursos del segundo ciclo en la Universidad Nacional, trabajos que hacen ya mis estudiantes estando en segundo nivel de carrera, propiamente en enseñanza de las ciencias, que es la formación base mía y en la cual también me desempeño como docente en la universidad. Pero antes de comenzar con qué es eso del conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido, quisiera mostrarles un video. Es un video que es una publicidad. Sin embargo, esa publicidad nos deja reflexionar con respecto a 3 aspectos que luego quiero conversar con ustedes. Let's begin.
El queso está viejo y mozo. Falta un pedacito, pero es la parte de publicidad del video, entonces lo podemos dejar hasta ahí. Se fijaron en las fechas, en los años. Se fijaron en la figura del docente. Ok, ¿qué ha variado en la figura del docente? De por allá dicen que nada. Ok, ¿qué se suponía que estaba haciendo el docente de la era interactiva? Que era la última, ¿verdad?, que presentaba el video. Entonces yo no sé si además observaron la utilización que se estaba haciendo de la tecnología. En la última parte, no sé si lo notaron, la profesora primero está con un grupo de niños y los niños están interactuando entre sí, y luego hay otro espacio donde la profesora está como yo dictando conferencia y está el estudiante, se supone que con un teléfono inteligente, ¿verdad? Sin embargo, hay un hecho ahí que nos lo ponen en el chip, y de hecho el video lo presenta, que es que el profesor siempre tiene que dar clases, ¿cierto? Siempre tiene que desarrollar un contenido. Usted no se puede quitar eso de encima. ¿Qué ocurre entonces con el uso de tecnología? Entonces, ¿para qué piensan la gente que entonces es la tecnología? Para ayudarme a dar clases. Muchas veces lo vemos así. Entonces, para ayudarme a dar clases y apoyarme a eso. Ok. ¿Qué necesita saber un profesor sobre enseñanza? Hablemos de un profesor universitario. Creo que aquí la mayoría están en la U, ¿verdad? ¿Qué tiene que saber un profesor universitario para dar clases? ¿Qué le califican en su mayoría? Ok, tengo que dar clases de contabilidad. ¿Qué necesito saber? Ok, conocimientos especializados en el área. Ok, además a las universidades nos ha dado
el asunto de que además el profesor, además de saber contabilidad, tiene que hacer un buen uso de la tecnología. Entonces, además, tiene que saber sobre cómo diseñar un curso virtual y entrar a Moodle o a Blackboard o a la plataforma que sea y montar actividades y demás. Pero además, o sea, no es suficiente con solo que sepa de contabilidad y arme el aula virtual. Es que también la mediación que hace ese profesor tiene que ser muy buena. Entonces, si yo voy a clases presencial con él, tengo que entenderle así todo lo que él me está explicando, porque además tiene la obligación de que yo le entienda. Y segundo, las actividades que pongan en el aula virtual más los materiales que utilices tienen que ser de una alta calidad, que demuestre cuál es entonces ese perfil de profesor universitario que se requiere. Ok, ¿qué ocurre con todas estas concepciones que he dado yo ahora aquí a conocer? Bueno, resulta que no es nada más poner la tecnología y listo. No es nada más darle al profesor formación en pedagogía y listo. La integración de tecnologías hacen cambios importantísimos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no es solamente el hacer una actividad virtual, es qué es lo que estoy haciendo yo con esa actividad con la que la gente logre aprender y apropiarse de temas, de contenidos, de conocimientos, de destrezas, que al final en la clase presencial no lo va a lograr. ¿Cuál es la diferencia? Y dicen estos dos autores, de que hablan del conocimiento pedagógico y tecnológico del contenido, que la tendencia casi a nivel mundial es ver la tecnología y no saber necesariamente cómo es usada. Entonces, nosotros en la maestría en educación de la Universidad Nacional, donde soy coordinadora y de paso les hago publicidad, resulta que hacemos entrevistas y entonces les preguntamos a los docentes que llegan a intentar entrar a la maestría cuál es el uso de tecnologías que hacen. Entonces la mayoría dicen que sí, que ellos usan tecnologías, que usan la computadora y el video in. ¿Ok? Alguna otra gente por ahí habla de que utiliza Facebook para comunicarse con sus estudiantes y por ahí alguna otra persona habla de que también ha tenido procesos de capacitación para el uso de blogs, de wikis, de aulas virtuales. Entonces cuando le preguntamos, ¿y cómo utiliza usted esos procesos de capacitación? La verdad es que dicen que por el momento no han tenido la oportunidad, pero que si la tuvieran de fijo van a utilizar la tecnología. Entonces, ¿qué hacemos con tener el video-in? Que ahora también hay video-ines interactivos, si al final la gente termina haciendo lo mismo que ha venido haciendo durante años. Entonces, introducir tecnología no es suficiente, necesitamos algo más. Entonces, ¿qué es lo que necesitan los profesores saber sobre tecnología y cómo pueden adquirir ese conocimiento? Es una pregunta que me ha inquietado constantemente. En la fotografía, hablando del diseño gráfico, el profesor de diseño gráfico necesita también herramientas computacionales que le ayuden al que va a ser futuro diseñador gráfico a diseñar y hacer presentaciones. Ok, entonces el profesor de diseño gráfico tiene que saber sobre diseño gráfico, sobre programas computacionales y además sobre dar la clase sobre diseño. Es cómo enseñarle eso a sus estudiantes. Entonces, los profesores tienen que saber primero que toda tecnología tiene posibilidades y limitaciones para representar el contenido. Casi en todos los documentos que hablan sobre habilidades en el siglo XXI y hablan sobre competencias docentes, hablamos de cuestiones muy genéricas de la utilización de la tecnología, pero muchas veces nos olvidamos de que al final el profesor no está mediando en el vacío, el profesor está mediando un contenido. Y de hecho, la potencialización del pensamiento crítico, la visualización, la imaginación, etcétera, exige que la persona piense con respecto a un contenido, no piensa en el vacío. O sea, yo al final no termino utilizando Prezi nada más por utilizar Prezi, qué lindo. Estoy utilizando Prezi porque me es una herramienta importantísima para desarrollar el contenido que en este momento yo quiero mostrarles a ustedes. Entonces, toda tecnología, sea un video, antes Daniel hablaba de todos los lenguajes que debiera en este momento el ser humano en este siglo conocer. Son 7 lenguajes,
y entonces resulta que cada uno de esos lenguajes se ve potencializado por ciertas herramientas tecnológicas. Ok, entonces cada herramienta tecnológica tendrá posibilidades y limitaciones, y tendrá la persona que escoger un lenguaje u otro lenguaje, o combinarlos para poder hacer utilización de eso. El profesor debiera de saber eso, que si yo estoy utilizando un aula virtual, el aula virtual tiene potencialidades y limitaciones. Entonces, ¿cómo voy yo a compensar las limitaciones que tiene ese recurso en mi mediación pedagógica, en los siguientes elementos que vamos a tener ahí? Históricamente, al profesor se le ha centrado la formación en la parte de contenidos. Universidad Nacional, para nadie es un secreto, pueden ir a ver los planes de estudio. El 35% de la formación es en pedagogía, el otro 65% es en el contenido que ese profesor va a tener que ir a enseñar. Si va a ser profesor de español, va a tener un 65% de cursos del área de español. Si va a ser profesor de matemática, el 65% de los cursos va a ser del área de matemática. Ok, entonces llegamos a que en la pedagogía propiamente, muchas veces nos quedamos en métodos, estrategias, técnicas que le son generales a todas las disciplinas, pero que pocas veces nos ponemos a pensar cómo esos métodos, esas estrategias tienen una relación con el contenido que el profesor o la profesora tiene que desarrollar. Entonces ellos ven, por ejemplo, en un curso de didáctica el cineforo y ven el cineforo todos, y no cómo el cineforo puede ser utilizado por el profesor de mate o por el profesor de español o por el profesor de ciencias. Muchas veces falta esa parte ahí. Y cuando hacemos investigaciones, muchos nos centramos en esa formación docente por lo que el profesor sabe en el contenido o sabe en la pedagogía, y pocas veces pensamos en la combinación de esas dos áreas de conocimiento. Entonces, desde 1986, este señor Schulman introduce la idea del conocimiento pedagógico del contenido. En este momento hay un libro que está circulando en la web, que es de Sexica, que es de Susan Francis, donde ella desarrolla esto del conocimiento pedagógico del contenido. Entonces Schulman lo que dice es: ¿qué diferencia un buen profesor de un mal profesor? Entonces, cuando usted va y se sienta en la clase con él y usted le pregunta a los estudiantes, ¿cómo es el profesor? Si el estudiante le dice, ¿sabe mucho? O si el estudiante le dice, le entiendo todo, eso le dice cuál es el perfil del profesor. Entonces, si el estudiante le dice que sabe mucho, ¿qué está diciendo? Que conoce mucho el contenido que desarrolla. Si le dice, entiendo todo, quiere decir que ese profesor está en la capacidad de poder volver ese contenido disciplinar en un contenido que se puede aprender. Entonces está en la capacidad de hacer algo muy complejo, mostrarlo de una forma simple, sin perder, ¿qué podríamos decirle? La importancia de la disciplina. Entonces, podrá decir en palabras simples lo que es muy complejo, y el estudiante podrá comprenderlo. Esto tiene sus críticas y tiene también sus posibilidades y potencialidades también, pero el asunto, porque también no es solamente lo que el profesor hace, sino también cómo el estudiante se apropia de ese conocimiento. Y evidentemente, para aprender, la gente tiene que tener ganas de aprender. Y el aprender no es solamente una cuestión de que el profesor me facilite que las cosas sean más fáciles. Es un asunto de que yo también tengo que poner mis energías en poder aprender. Entonces, cuando el profesor logra hacer que temas y problemas los logre organizar de tal forma que los estudiantes los comprendan, en ese momento el profesor está haciendo una mezcla entre el contenido y la pedagogía. Entonces, acá se representa el conocimiento del contenido, P
representa el conocimiento pedagógico, y aquí yo tengo un sector en el centro que es donde los dos contenidos se traslapan. Entonces necesito saber sobre contenido, necesito saber sobre pedagogía, pero necesito también la integración de esas dos formas de conocimiento. ¿Ok? Eso me lo voy a brincar. Entonces resulta que actualmente el conocimiento de la tecnología también se está convirtiendo en un aspecto importante, y eso ustedes lo ven en diferentes documentos que hablan sobre el docente de todos los niveles educativos. El asunto es que las relaciones entre ese contenido, ¿verdad?, el objeto que se debe aprender y se debe enseñar, la pedagogía y la tecnología, son relaciones sumamente complejas. Y no es solamente por el uso de la computadora o de la nube, que es como le llamamos ahora todo ese trabajo que hacemos virtualmente, sino también que tiene que ver con el uso de la tecnología más tradicional, y que el docente también tiene que saber utilizarla. Entonces, las tecnologías limitan el contenido, como antes les decía, pero también limitan decisiones pedagógicas. Entonces, lo que puede ser inapropiado para el conocimiento, para la parte tecnológica, puede ser que desde el punto de vista pedagógico de contenido esté bien. Y entonces aquí caemos a ciertos conceptos que tienen que ver con esto del conocimiento pedagógico del contenido. Entonces, ¿qué debiera el profesor conocer sobre el contenido mismo? Entonces, si yo voy a ser profesora de química, tendré que saber de química. Si tengo que dar un tema como elementos químicos, tendré que saber lo básico y más allá de lo básico sobre elementos químicos. Tendré que también saber sobre pedagogía. Entonces, cómo las prácticas, los métodos de enseñanza y aprendizaje me van a ayudar también a mí a hacer ese proceso de mediación pedagógica. Tengo que tener ese conocimiento pedagógico de los contenidos. Entonces, conocer qué enfoque se adapta al contenido y cómo los elementos de ese contenido se pueden organizar para enseñarlos de una mejor manera. Entonces, en general, los profesores llegan hasta ahí, pero también necesitamos el conocimiento de la tecnología. Y entonces necesitamos saber sobre todas las tecnologías, las tradicionales y las más avanzadas, las que tienen que ver con tecnologías digitales. Y tengo también que poder hacer un trabajo pedagógico con ambas, tanto las tradicionales como la tablet, el teléfono inteligente, etc. Y también hay otra cuestión que tiene que ver con el contenido mismo y esa relación con la tecnología. Entonces, resulta que no todas las tecnologías nos sirven para mediar todos los contenidos. Hay software especializado para ciertos contenidos. Por ejemplo, si yo le digo a un profesor de matemática que es el GeoGebra, muchos van a saber qué es el GeoGebra. ¿Por qué? Porque es una herramienta específicamente diseñada para la parte de geometría y funciones, y otros le han dado hasta otras aplicaciones más. Pero esa es una cuestión de la tecnología por sí misma, es un programa diseñado para la matemática. Ayer unos estudiantes míos hicieron una indagación y entonces encontraron un software especializado para la enseñanza de la física, para la física, no para la enseñanza de la física, para la física. Entonces ellos decían, miren, si un científico puede poner aquí variables y determinar cuál es la trayectoria de un proyectil, ¿por qué un profesor de ciencias no podría utilizar ese mismo software que es para un físico y utilizarlo en una clase de ciencias? ¿Ok? Entonces, la tecnología, esta es la relación entre la tecnología y el contenido, no en el cómo enseño yo ese contenido a través de la tecnología. Entonces, por ejemplo, estadística, SPSS, diseño gráfico, InDesign, diseño web, no sé, y así sucesivamente. Son tecnologías que van amarradas directamente con el contenido que yo quisiera desarrollar. Ah, sí,
Resulta que es parte de eso también el ejemplo de la fotografía. Hay compositores que se sientan en una computadora, conectan su, no sé, piano, guitarra, etcétera, a la computadora y hacen la composición. Y entonces la computadora le va haciendo las partituras. ¿Ok? Esa es una tecnología que está específicamente definida para los músicos. ¿Ok? Hasta ahí llega ese conocimiento tecnológico del contenido. ¿Cuáles tecnologías para los contenidos que debo desarrollar? Ahora, cuando yo entro al conocimiento tecnológico y pedagógico, entonces ahí es cuando yo me doy cuenta de que hay muchas tecnologías que yo puedo utilizar para enseñar y mis estudiantes pueden utilizar para aprender y apropiarse de un contenido. Ok, entonces por ejemplo, muchos profesores saben que existen los blogs, que existen las wikis, que existe Weebly, que existen los portafolios y portafolios, que existe Moodle, que existe Facebook, que incluso existe Twitter, ¿ok? Y saben que hay profesores que están trabajando con eso, entonces saben de su existencia, pueden leer sobre experiencias que han tenido, pero esas son experiencias del uso de tecnología, uso pedagógico de la tecnología en sí misma, no necesariamente involucra el uso del contenido. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de lo que les estoy diciendo es el CIMAP Tools para hacer mapas conceptuales. Entonces, un amigo nuestro allá de la Universidad Nacional, Francisco González, trabajó esto de los mapas conceptuales y hizo hasta los matemáticos hacer mapas conceptuales sobre contenidos de matemática, y se logran hacer mapas conceptuales prácticamente de todos los contenidos posibles. ¿Ok? Entonces, hay estrategias para hacer que los estudiantes aprendan a hacer mapas conceptuales, para evaluar con mapas conceptuales, para que los estudiantes hagan presentaciones utilizando la herramienta del CIMAP Tools y los mapas conceptuales, etc. Entonces ahí, generalmente, todo eso que tenemos sobre mapas conceptuales es sobre el uso pedagógico del mapa conceptual. Tendrá que venir el profesor desde su especialidad y su disciplina a ver cómo puede utilizar esos conocimientos que hay con respecto al CIMAP Tools. Entonces, el conocimiento tecnológico y pedagógico de los contenidos dice, bueno, es que no puede ser que los saberes estén disparados, y entonces que por un lado me forman en contenidos, que por otro me forman en pedagogía y que por otro lado está la tecnología. Tiene que haber, al igual que con el contenido y la pedagogía, que hay un momento en que se traslapan, tiene que haber un momento en que el contenido, la pedagogía y la tecnología también tengan un punto de encuentro. Y entonces es aquí, ¿verdad? En ese punto de encuentro entre esas tres, que los profesores se apropian e innovan con tecnología en la enseñanza de una disciplina. Entonces va más allá del contenido, de la pedagogía y de la tecnología. Dice que es la base de una buena enseñanza porque requiere una representación de los conceptos que se utilizan con la tecnología, de las técnicas pedagógicas que se utilizan con las tecnologías de manera constructiva para enseñar los contenidos, que la tecnología del conocimiento, lo que hace conceptos difíciles o fáciles de aprender y cómo puede ayudar a corregir algunos de los problemas que enfrentan los estudiantes. Yo les decía a estudiantes que he tenido en el pasado, que ellos dicen, es que yo quiero hacer un video sobre tal cosa. Entonces yo digo, ok, ¿por qué usted quiere hacer un video sobre eso? Entonces me dicen, es para tenerlo listo para cuando me toque dar el tema. Entonces ya yo no le tengo que explicar, sino que yo le pongo el video y con el video paré de contar. Ya no necesito yo hacer la explicación. Ok, entonces le digo, muy bien, ese tema para el que usted quiere hacer el video, pregunto, ¿se le dificulta a los estudiantes? ¿Sí o no? Entonces ellos me van diciendo, bueno, no, en realidad es un tema que ellos aprenden fácilmente. Ok, perfecto. ¿Qué piensa usted además del video? Bueno, les podría dar una guía ahí para que completen, no sé, una práctica. Ok, perfecto. Y luego de esa práctica, ¿qué? ¿Cómo va a evaluar usted el contenido que usted desarrolló el video? Entonces al final muchos dicen, no, la verdad es que no es un video lo que yo necesito,
En realidad yo lo que necesito es más bien algo que me ayude para que los estudiantes practiquen lo que nosotros desarrollamos en la clase, el contenido que desarrollamos en la clase. Entonces, principalmente estos autores, Misra y Kohler, dicen que lo importante es que el profesor elija los contenidos que más se le dificultan a los estudiantes aprender y elabore materiales para esos contenidos y para apoyar su mediación pedagógica en esos contenidos, no en lo que al profesor le guste o para lo que quisiera hacer cosas, sino para que los estudiantes tengan un aprovechamiento real de esa tecnología que él está aplicando en su labor docente. Entonces, siempre que ellos dicen, siempre que piense en integrar una tecnología, piense en cómo esa tecnología le va a ayudar a desarrollar y a mediar un contenido específico de su disciplina. Evidentemente, esto se amarra con otras teorías más bien se amarra con teorías de aprendizaje, porque esto no es una teoría de aprendizaje, es una teoría epistemológica, metodológica, de cómo formar docentes. Tiene que verse también el conocimiento previo de los estudiantes, cómo ayudan las tecnologías a construir conocimiento con respecto a esos conocimientos que ya tienen y cómo fortalecer esos conocimientos y cómo hacer que vayan avanzando, ¿verdad?, en el nivel de elaboración del contenido. Entonces, ustedes me dicen, bueno, y toda esta explicación teórica terrible que usted acaba de dar, ¿qué aporta a la formación y al desempeño docente? Bueno, aporta muchísimas cosas. Uno, porque muchos procesos de formación docente y capacitación lo que hacen es enseñar la tecnología en sí misma, ¿ok? Entonces la gente sale experta en el uso de la herramienta, pregúntele qué uso pedagógico le va a dar a eso y no sabe. Muchas veces tenemos a los docentes, ok, sentados ahí diciéndole que sí, que eso es una maravilla, y usted le pregunta, usted ve que esa tecnología se aplica a los contenidos de su asignatura, y le dicen, no, esta tecnología le puede servir al profesor de matemática, o al profesor de sociales, o al profesor de español, pero muy pocas veces llegan a ver cuál es esa relación y cómo podrían hacer uso de esa tecnología en el aula. Entonces, ¿qué hemos aprendido nosotros de esto? Uno, que la gente cuando se le está formando para ser profesora tiene que trabajar con problemas reales. ¿Eso qué significa? Que se tiene que sentar, tiene que ir a la clase de un profesor que está dando clases en la secundaria, ver sus condiciones, sentarse con él, decirle qué problemas tiene, ver la población estudiantil y después de eso tratar de hacer un recurso tecnológico que el profesor pueda aplicar en su quehacer docente. Si el profesor logra aplicarlo en su quehacer gracias a ese aporte que le está haciendo un estudiante nuestro, el estudiante realmente se apropió del uso de la tecnología para el desarrollo del contenido que él va a mediar cuando sea ya un docente en ejercicio. Si no lo hacemos así y siempre partimos de posibilidades, muchachos, muchachas, no logramos nada porque seguimos en supuestos, en lo que podría ser y no es. Entonces tenemos profesores, estudiantes míos que me dicen, profesora, pero es que ¿cómo vamos a hacer una aplicación con el uso de celulares si en los colegios no nos dejan que los estudiantes saquen celulares? Ok, profesora, pero es que usted está hablando de aplicaciones que yo puedo descargar a una tablet o que puedo descargar a una computadora, y resulta que los estudiantes no tienen acceso a esas computadoras y a esas tablets o a ese teléfono inteligente del que usted habla. Ok, entonces, ¿qué es lo que tiene el colegio? ¿Cuál es el acceso que tienen los estudiantes? Y este año los mandamos entonces a ir a los colegios y ver, entonces yo les decía, a ver, encuesten cuántos estudiantes en los diferentes grupos que ustedes visiten tienen celular y el tipo de celular que tienen. Y entonces llegaban asustados porque al final las estadísticas de todos los colegios donde fueron era que por cada aula solo 1 o 2 personas no tenían celular y el resto todos tenían. Entonces les decía, bueno, entonces ¿por qué me dicen ustedes que las personas no tienen acceso a tecnología? Entonces, primera idea que tiene que erradicarse. ¿Qué es lo que tiene que hacer el profesor? Ver entonces cómo utiliza esa tecnología. Entonces por ahí tenemos un grupo de estudiantes armando propuestas para convencer a una institución educativa de que los deje aplicar el celular dentro de la mediación pedagógica en las clases. Entonces,
Entonces, retomando, entonces necesitamos hacer diseños sobre problemas reales de la educación. Segundo, tiene que haber efectivamente un dominio del contenido de la persona que va a hacer ese material. Yo no puedo hacer un material educativo sobre un tema del cual yo no tengo conocimiento. Si a mí me dicen en este momento que haga un material sobre oraciones yuxtapuestas que se ve en español, simplemente tengo que decir que me acuerdo que existe la palabra, pero el contenido no lo domino, no puedo hacerlo. Los estudiantes míos a inicios de año, yo les doy 2 cursos seguidos, entonces a inicios de año están en su segundo año de carrera, entonces sobre química, sobre física, sobre biología, saben lo básico. Entonces cuando terminan el primer curso y hacen propuestas pedagógicas y didácticas, resulta que lo que hacen tiende a ser muy tradicional. ¿Por qué? Porque todavía, aunque saben que existe una variedad de cosas, todavía no tienen la apropiación del contenido. ¿Cuándo se sueltan a hacer cosas realmente interesantes? Cuando ya tienen una madurez mayor y cuando saben más sobre el contenido mismo. Y además, saben también toda la gama de posibilidades que tienen y también los ayudamos a hacer ese pensamiento reflexivo en torno a las posibilidades y limitaciones de las herramientas. Entonces, en el momento, digamos, los obligamos a hacer bitácoras y que para eso pueden utilizar una wiki, pueden utilizar un blog, pueden utilizar una página web, etc. Entonces, ustedes no tienen una idea de todo lo que dicen respecto a las bitácoras, ¿verdad? Entonces, que eso no, que eso no nada, que es una pérdida de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando por fin plantean actividades que los estudiantes pueden hacer, en algún momento sale alguien diciendo que es una muy buena idea que el profesor de física de 11º año haga bitácoras con los estudiantes de los diferentes temas que está desarrollando. Entonces yo digo ahí, bueno, en algo, y yo les digo, ajá, y no era que las bitácoras no funcionaban, que eran una pérdida de tiempo, no sé qué. Entonces en la misma reflexión y madurez ellos dicen, no profesora, la verdad es que sí funciona hacer una bitácora, y le vamos a explicar por qué. Y entonces en ese papel que tengo yo de abogada del diablo, logro ver que efectivamente existe un conocimiento importante de lo pedagógico, lo del contenido y de la tecnología misma. Y entonces nosotros en el CIDE nos hemos preguntado muchas veces si nosotros mismos como formadores de docentes tenemos ese conjunto. Si sabemos sobre el contenido, si sabemos sobre pedagogía y si sabemos también sobre tecnología. Pero además, ¿qué se requiere para aplicar este enfoque en nuestra vida diaria como docentes? Porque nada hacemos diciéndole a los estudiantes lo que podría hacer y podrían hacer ellos en las aulas, ellos y ellas en las aulas, si al final nosotros mismos en la misma universidad no hacemos procesos como estos de los que yo me estoy refiriendo ahora. Entonces, tenemos un grupo de personas que estudiamos mucho esto, que sistematizamos experiencias y que además tratamos de jalar a otras personas para que comprendan este enfoque y esta metodología y al mismo tiempo puedan ellos también sistematizar lo que están haciendo y lo que sus estudiantes están haciendo desde este posicionamiento teórico. Lo que importa no es la meta del viaje, sí. Y lo otro es que muchas veces nos quedamos solamente con el producto de lo que se puede hacer con la tecnología. Es muy bonito, o sea, ver una página web increíblemente con un diseño buenísimo, llamativo, interesante, dirigidas a estudiantes, a docentes, etcétera, porque ellos deciden su público meta. Pero resulta que para poder lograr ese producto, yo tuve que trabajar intensamente y ellos tuvieron que trabajar intensamente. Y es importante también darle crédito al proceso, no solamente al producto. Entonces, este es un programa de TV Española, me imagino que algunos por aquí lo habrán visto, que se llama Redes. Y en esta ocasión, el invitado habla sobre que los docentes necesitan
recordar el por qué enseñan, y necesitan recobrar la pasión por enseñar, y necesitan recobrar también el valor de lo que significan los procesos y no solamente los productos. Entonces aquí les traigo un pequeño fragmento. Dices que en la educación lo que importa no es la meta del viaje, sino lo que se hace durante el recorrido. Explícame eso. Claro, creo que la educación siempre se ha basado en enseñarles a los niños cosas que condujeran a resultados. Siempre nos hemos centrado en el producto final. Y, por supuesto, en la mayoría de los sistemas educativos, el producto final equivalía tradicionalmente a las calificaciones académicas. Por tanto, el sistema se ha diseñado para garantizar que todos los niños consiguieran los mismos objetivos académicos durante su trayectoria escolar. Y los profesores se han obsesionado con preparar a los niños para esas metas. Para esas certidumbres. Sí, exacto. Como consecuencia de eso, en cierto modo hemos olvidado que lo bueno de la educación está en realidad en la experiencia, en el momento, en la alegría de descubrir algo, en la satisfacción de tener una pregunta y poder buscar una respuesta, y no necesariamente en la propia respuesta. Creo que muchos niños y muchos profesores en el sistema educativo se sienten frustrados porque, por culpa de las presiones y la obsesión por los resultados, la magia del viaje se ha disipado. Me parece que este es el motivo por el que cada vez hay más niños que abandonan los estudios enseguida que pueden, porque no ven en ellos ninguna pasión, ninguna emoción. Y es a raíz de esta fijación con el destino final que ignora la alegría de lo que pasa por el camino. Yo creo que mejor no puede decirse lo que él está diciendo, porque al final también enseñar es una pasión, y si yo no me apasiono por enseñar, entonces ¿qué puedo hacer con mis estudiantes? Y qué del contenido de la tecnología y la pedagogía si al final yo misma no me la creo como docente y no le enseño a los demás también a apasionarse por eso de lo cual yo estoy siendo mediador o mediadora. Nos quedan muchas preguntas que contestar, pero vamos en ese proceso de reflexión y de sistematización de experiencias, y cuando tenga la oportunidad de ir al CIDE, o bien me invitan para una segunda parte para enseñarles todas las cuestiones prácticas respecto a esto, pues entonces quedan cordialmente invitados, ¿verdad? También a leerlos en internet. Muchas gracias. Bueno, creo que hay un espacio para preguntas, pero además de eso, el espacio en estos momentos es como un poquito más, hay más tiempo, ¿no? Tenemos a las 5:30 la siguiente parte o la última parte del programa, así que tenemos que aprovechar este momento para que Susana nos pueda compartir las preguntas que les tenemos, y la dinámica, ya saben, el micrófono, levantan la mano, y yo quisiera tomarme la oportunidad de hacer la primera pregunta. Yo no me eduqué, y vamos a quitar esto de nativos y no nativos, vamos a hablar como calzón quitado. Yo no me eduqué, ni me pude haber imaginado mi carrera universitaria, ni siquiera secundaria, con altas tecnologías. Yo fui de liquid paper, y atreviéndome a decirlo en inglés, del papelito que le daba la tecla para quitar la H cuando era una C, de la máquina de escribir, y de pegarse el carrerón del mundo cuando la profesora pedía un libro que no estaba en ninguna de las bibliotecas y todo el mundo tenía que salir en estampida a ver cuál obtenía un libro. Esa fue la realidad de muchos de nosotros. Yo creo que eso responde al miedo que tenemos ahora. Si tuviésemos, yo nada más me imagino, si esta situación, Susana, que ha generado incluso posiciones en contra, que al fin y al cabo pienso que no es más que miedo o pánico, si fuera el caso. La máquina de escribir, si hubiera generado foro para usarla, si hubiera necesitado de generar seminarios completos para convencer a los docentes que la máquina de escribir podía ser parte del proceso de la educación,
¿Se imagina? ¿Verdad? ¿Se imaginan nosotros en ese rollo? ¿Por qué está pasando ahora? ¿Por qué con algo que es más amplio, con muchas más posibilidades, con muchas más herramientas, con mucho más de todo, hay tanta resistencia a algo tan evidente? Porque si en aquel momento hubiéramos no hecho evidente la máquina de escribir, ¿en qué hubiésemos escrito? De a mano, cuando nos pedían trabajo escrito o impreso, perdón, a máquina, ¿verdad? Y con el procesador de palabras y todas estas cosas que, pero de repente como que se volvió que ahora hay una resistencia, o me equivoco, ¿verdad? Incluso de profesionales como hemos venido en este foro, y para cerrar, con cantidad de títulos. Así que quizá más bien que una pregunta es como una reflexión, porque es un dolor de estómago que nos está afectando a muchos, ¿verdad? Y de cabeza, y no entendemos el por qué. ¿Qué nos comimos que nos cayó mal? ¿O qué inhalamos que nos dio dolor de cabeza? Muchas gracias, Susana. Bueno, el asunto, yo creo que al final, bueno, cuando inició la imprenta con Gutenberg, la gente quería seguir usando el pergamino, ¿verdad? Y hubo resistencia por la utilización de la imprenta y se quería seguir escribiendo, y hubo también un proceso de romper el paradigma. Los estudiantes nuestros, cuando van a una clase en secundaria, entonces el primer acercamiento, llegan frustrados y frustradas. Profesora, no me pusieron atención, hablé 5 minutos y después a los 5 minutos estaban en otras. Y entonces, ¿y qué estaban haciendo los estudiantes? Con la mano en la bolsa y con el dedillo que hace así, ¿verdad? Y así, a velocidad. Entonces, hay una cuestión también que tiene, bueno, esto nos está llevando. Entonces, al final, si hay resistencias o no hay resistencias, el asunto es que va a tocar. Toca y está tocando. Punto. Lo otro es que también hay una cuestión de satanización en el uso de la tecnología. Y entonces vemos que la tecnología nos está haciendo personas menos comunicativas, menos afectuosas, que a veces los chicos prefieren estar en Facebook que estar en una reunión con amigos y amigas, etcétera, etcétera. Pero creo que también hay una cuestión que es una cuestión social, que tiene que ver con los valores y lo que para nosotros es importante como sociedad. Entonces hay también algo que tenemos que pensar como familias, ¿verdad? Como seres humanos que somos, respecto a por qué y para qué estamos dándole un celular a un niño o una niña de 7 años o de 8 años, por ejemplo. Entonces, todo tiene su pro y su contra. Entonces, no hay que satanizar, pero también hay que hacer una reflexión interna. Y yo digo una reflexión desde la familia misma, desde lo que yo vivo en mi casa con el uso de la tecnología o no. Porque no puede ser que estemos ignorando a las personas que están a nuestro alrededor y conversando con nosotros por estar con el celular en la mano viendo qué se publicó en Facebook, o que si me entró un correo electrónico, si me entró un mensaje de texto. O sea, también hay una cuestión que tiene que ver con normas sociales y que tiene que ver con convivencia y con también educar la emoción y la inteligencia, no solamente de aquí, sino de aquí. Entonces tenemos que verlo como una educación integral y no solamente con la utilización de la tecnología o no. Una, dos, tres, tal vez en ese orden, si soy injusto. ¿Vos estás levantando la mano? Okay, ya le pasé el... Por acá, una, dos, tres, tal vez no hay primero ni segundo, pero los tres caballeros lo van a pelear. Hay que entender, como usted está diciendo, que toda innovación va a afectar intereses y evidentemente va a haber reacciones. Eso lo digo con los programas estos de televisión española que nos mostró Susana, del programa Redes. Ellos dan un enfoque pedagógico a todos los programas que ellos dan. Me encantaría, todos se encuentran en la red, en el sitio web de televisión española. Me encantaría que pudieran ver el programa que ellos hicieron sobre los videojuegos y me cuentan. Quizás un comentario antes. Es evidente, y la experiencia
experiencia a mí lo ha demostrado que la reticencia al cambio, a las tecnologías, es difícil de mis compañeros docentes, especialmente cuando ya tiene uno cierto tiempo de dar lecciones y cuesta cambiar, ¿verdad? Cuesta adaptarse a este nuevo cambio. Vez tras vez he hablado con mis compañeros sobre el profesor actual, el profesor al cual se espera que se necesita en la actualidad. Ya no se necesita que el profesor magistral de un montón de cosas, que ocupa un profesor más activo con otro tipo de pensamiento. Pero también otra cosa que me preocupa, y lo he visto muchas veces al uso de tecnologías en la educación, tiene que ver con la evaluación misma, porque se aplican las tecnologías, se enseña con algunas cosas, pero al final terminamos evaluando de la misma forma que hemos venido evaluando por años. Entonces, a veces el estudiante no logra comprender por qué se aplican ciertas destrezas, ciertas metodologías, y terminamos evaluando prácticamente igual a como lo. Jaime Mayorga de TIC, para servirle de Rosana. Una excelente exposición de su tema, muchas gracias de nuevo. En todas las conferencias que se han planteado acá, es una reflexión y tal vez al final una pregunta. He escuchado que el docente tiene que llevar la carga, y yo vuelvo a ir para atrás a veces del reojo y observo a mis compañeros docentes, que yo soy pensionado, jubilado, 10 años, hace 10 años estoy dedicado a lo que son tecnologías, ya por interés profesional, no por un interés laboral. Y en estos 10 años yo lo que he aprendido es que para poder desarrollar cursos con un buen diseño instruccional, pues hay que capacitarse primero. Estar aquí como hoy, escuchando todas las experiencias que las diferentes instituciones a nivel de enseñanza superior están haciendo y preparándose, porque se nos vino el mundo encima y nadie nos preparó. Y si no nos preparamos, entonces, ¿dónde vamos a trabajar? Los estudiantes van a ir donde van a enseñar con lo que ellos tienen. Pero yo no he escuchado que pudiéramos diseñar los cursos en los entornos virtuales en equipo. Ninguno de los expositores ha hablado de hacer un trabajo de diseño instruccional en equipo. Cuando yo hablo de diseño instruccional, yo quisiera que alguien hubiera dicho que el contenidista, el experto en la materia, va a trabajar a la par de un experto en e-learning y un experto en pedagogía. Eso es más fácil de hacer. Esa labor de equipo nos va a permitir a nosotros quitarnos como docentes todo ese temor que yo he sentido, y que a través de las preguntas y exposiciones también de los compañeros que están acá, diciendo, es que todo esto es elefante que nos enseñaron, está encima de nosotros. Yo creo que yo no puedo hacerlo solo. Se genera a través de esa perspectiva un temor muy natural. Pero mi experiencia en lo que yo hago como ONG, con equipos que no son profesionales como ustedes, pero que sí son especializados en sus contenidos. Estoy hablando de un doctor o una doctora, estoy hablando de un ingeniero, o estoy hablando de un docente especializado en ciencias o en química. Es trabajar a la parte de ellos. Yo trabajo como experto en e-learning y me siento a la parte de ellos y trabajo a la parte de ellos. Y me asesoro con un pedagogo. Es un trabajo de equipo. Y al final, con ellos mismos, no les puedo pedir que inmediatamente, cuando trabajan las primeras veces, hagan un montaje del curso en Moodle, pero yo capacito a la gente que hace esa parte, montar los temas y los cursos en Moodle. Entonces es un trabajo de equipo. Si lo viéramos de esa manera y si preparáramos a las instituciones donde un centro de este tipo, ninguna institución como esta tuviera ese equipo, que no es solamente hablar de especialistas en tecnologías, entonces yo creo que se puede asimilar de una mejor manera y entrarle adelante todo un proyecto de transición que tienen que hacer las universidades obligatoriamente. Si las universidades públicas como esta no la hacen, lo van a hacer las universidades privadas, y
buena hora que lo haga, es buena la competencia, entonces, ¿verdad? Habrá que ver si ellos los estudiantes que están viniendo aquí, van a seguir viniendo acá o van a preferir hacer esfuerzos a ir a una universidad privada. Les aseguro que el estudiante a veces al que tiene acceso como público objetivo a esta institución de zonas rurales, es muy loable el trabajo que hace la Universidad Tecnológica Nacional, la admiro, van a preferir irse a una universidad privada si le ofrecen lo que yo estoy diciendo que debemos hacer en equipo o que debemos hacer con pasión, como habla la doctora Susana también. Entonces yo les desafío, les llamo a las autoridades universitarias a pensar también en retroalimentar más aún las temáticas de capacitación para docentes en función de cómo trabajar en equipo con un pedagogo, con un especialista en e-learning y también con un especialista en contenido que ya los tienen, y esa transición les aseguro que va a ser más acertada. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, ¿Y las respuestas mías? ¿Digo yo? ¿Y cuál era la ¿Se me pregunta? olvida? Está bien. Claro. Ok, bueno, mire, es que antes se me olvidó decirle al primer compañero que habló, que lamentablemente no sé cómo se llama, qué pena, que yo también soy de esa generación que tuvo que correr para ir a entregar un trabajo a la universidad y que no tenía computadora en su casa mientras hizo sus estudios universitarios. Yo me gradué de bachiller en enseñanza de las ciencias en 1997 y fue hasta 1998 cuando tuve mi primer computadora. Y fue entre el 96 y 1997 que tuve la oportunidad con una profesora que se llama Leda Roldán Santamaría, a la cual admiro muchísimo, que era la coordinadora de enseñanza de las ciencias, que tuve la oportunidad de trabajar con ella, y ella me enseñó cómo utilizar PowerPoint, porque yo no sabía. Me enseñó a ver cómo se utilizaba el Word y además me dijo que existía Internet, lo cual era maravilloso. Ok. Esa transición creo que muchos de nosotros la hemos vivido, o sea, yo tengo casi 35 años y muchos de nosotros hemos vivido esa transición. Sin embargo, habemos unos de 35 que nos pusimos en la tarea de aprender más sobre esto y trabajar sobre esto, y por eso soy tecnóloga educativa, mucho orgullo. Y lo que decía el compañero ahí de trabajar en equipos, a nosotros como tecnólogos nos forman para trabajar con equipos. No es para que trabajemos solos, es para que trabajemos con 3, 4, 5, 10 personas, todos pensando con un propósito pedagógico. Y entonces entonces la responsabilidad recae sobre un equipo de trabajo, no solo de una persona. Entonces, creo, me parece, ¿verdad? Y eso ya es un criterio muy personal, que el día a día nos plantea un montón de retos. Y uno de esos retos es precisamente con el uso de tecnologías. Y si somos profesores, pues bueno, estamos más retados todavía con nuestra labor. Lo que decía Daniel respecto a los videojuegos, hay una satanización respecto al uso de videojuegos. Entonces hay gente que dice videojuegos, jamás. Y otros que dicen videojuegos, todos los que quieran. Y resulta que el videojuego ayuda al desarrollo del pensamiento lógico, al desarrollo del pensamiento creativo, al desarrollo del pensamiento matemático, etc. Entonces no debiéramos de satanizarlos completamente, pero vuelvo a insistir con la parte ética. ¿Qué tipo de videojuego? ¿Para qué edades? ¿Cuándo? ¿Cómo utilizar el videojuego? ¿Lo podría utilizar en mis clases? Bueno, es una de las cosas que tendría que analizar mi profesor. El asunto y los dos caballeros que hablaban ahora de último, con la formación en la parte de tecnologías, o sea, tampoco es que el profesor tiene que ser Superman, no puede serlo, pero tiene que saber algo. Tiene que saber sobre mediación, tiene que saber algo sobre tecnologías, porque entonces le pasaría como le pasó a una estudiante mía, que estaba ella toda ofuscada haciendo su proyecto final de graduación y además me busca a mí para que yo sea su tutora. ¿En qué lo hizo? En la integración de tecnologías en las clases de ciencias. Okay. Entonces llega y dice, profesora, mire, ya preparé, porque entonces tengo que enseñarles a mis estudiantes cómo editar videos, y entonces ya preparé esto y esto, y llega a enseñarlos, y resulta que ellos terminaron enseñándole a ella cómo editar videos
¿ok? Pero ella por lo menos se dio a la tarea de investigar cómo se hace. Puede ser que lo que le iba a dar era elemental y terminaron los estudiantes explicándole a ella cómo hacerlo, hasta con rotulitos y un montón de cuestiones más que luego me enseñó. Pero el profesor tiene que saber lo mínimo para poder estar con ellos ahí, para poderlos guiar en el proceso. Y la otra cuestión es un mito. ¿El profesor es el que tiene que hacerlo todo con la tecnología? No, hay que poner a los estudiantes a trabajar con la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Entonces, ahí es cuando yo tengo que analizar la tecnología del contenido y qué estrategia pedagógica voy a utilizar para que sean los estudiantes mismos los que se adueñen del proceso mismo y sean ellos los que empiecen a trabajar con la tecnología. Entonces, porque si al final soy yo, profesor, el que me dedico a diseñar todos los materiales y todas las estrategias y todo, y entonces es exactamente lo mismo que darle el libre texto al estudiante y quedamos en las mismas. El proceso educativo sigue siendo igual. Entonces, ¿cómo se empodera y cómo desarrollan competencias los estudiantes? Es muy difícil. Y sí, o sea, lo que decía el compañero con respecto al trabajo en equipo, al trabajo interdisciplinario, o sea, sería lo mejor poder trabajar interdisciplinariamente. Digamos, yo sueño, porque yo trabajo en el CIDE, yo sueño con que el CIDE tenga una unidad de trabajo en la cual la gente vaya rotando y podamos hacer cosas maravillosas con equipos en la integración de tecnología en la misma formación docente. Pero hay una cuestión real y son los fondos con los que cuentan las universidades para hacer las cosas realidad. Entonces, quisiéramos tener equipos grandes de trabajo que estén armando cursos y demás, pero no necesariamente la universidad cuenta con el contenido presupuestario para poderlo hacer, para poderlo pagar. Entonces, y también tienen que definir y tienen que establecer metas. O sea, ¿qué va a ser importante? Diseñar recursos virtuales para todo o dar becas para que los estudiantes de zonas alejadas puedan venir a la universidad y estudiar. Entonces también cuando empezamos a ver esas disimilitudes y cuestiones que hay que tomar en cuenta para la toma de decisiones, muy probablemente dejémoslo de hacer los cursos virtuales por medio de un equipo de trabajo de lado, porque queremos mejor que vengan estudiantes que se capaciten y puedan ascender a un nivel de vida distinto del que tienen en sus comunidades inicialmente. ¿Alguien con preguntas? ¿No? Vamos a cerrar con esta última, y es más que todo una reflexión, Susana, desde la perspectiva de estudiante. En el 88, hace muchos años, estando yo en Estados Unidos con una beca del Western College, no me acuerdo, estudiando dirección escénica, con énfasis en Shakespeare, yo me creía mucho porque ese título era muy grande en ese momento. Hoy lo que nunca creí oír en mi vida. Oí a mi profesor decir: para mañana quiero un paper printed. Y yo me quedé en blanco. Printed. ¿Qué es eso? O sea, yo entendía la palabra, pero ¿con qué se come eso? Y para mañana. Y me volviendo a compañera de la par, le digo: ¿qué es eso? Me dice: en computadora se usaba el DOS. Yo tuve en una noche entender los códigos del DOS y hacer un paper de Shakespeare para el otro día a las 8 de la mañana. Pasado el tiempo, vengámonos al presente, estoy llevando una maestría virtual y es la experiencia de otros compañeros, pero esta es mi percepción. Prácticamente 2 años y no he pasado de haga un wiki, haga un foro, discuta en el foro, presente esto, suba esto, le dejo 60 lecturas, haga un resumen, haga un mapa conceptual, haga un wiki, y ahí va de nuevo todo. Y yo no estoy contento, porque a mí me hace falta, no sé si por tradición, la parte humana, la parte de interactuar, la parte de hacer un proyecto juntos de campo. Entonces, y cuando me dan entornos virtuales en la misma maestría, me vuelven a hacer lo mismo. Hago un wiki, duramos 6 semanas estudiando la historia de la educación a distancia. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es su percepción como estudiante de una? Porque usted viene de una universidad que no es virtual, ¿verdad? La nacional. Entonces, estamos en lo mismo, es como agarrar esto como una herramienta, pero sí me gustaría saber cuál ha sido su vivencia desde
desde la perspectiva de estudiante virtual? Sí, tengo dos experiencias. La que tuve en la UNED con la maestría en tecnología educativa y la maestría que tuve en el doctorado, que la universidad está en Estados Unidos. Digamos que con la UNED fue cuando aprendí algunas de las estrategias que se utilizan en cursos virtuales. Y efectivamente usted vaya a cualquier curso virtual y tiene foros de fijo. Okay. Además tendrá trabajo colaborativo de fijo, llámese la herramienta que se llame. Ok, ¿qué es lo que, digamos, en la UNED, por ejemplo, bueno, ustedes ya vieron a Daniel, bueno, los que estuvieron antes, donde él explicaba qué era lo que le pide a los estudiantes que hagan durante el curso, que no necesariamente se resume en un foro, o sea, es la construcción de algo que va más allá de un foro, no es que Daniel no ponga foros en el curso, me consta. Y en el doctorado, efectivamente, hay, no sé, un libro completo por semana que usted tenía que leerse para participar en un foro y hacer el trabajo, y etcétera, etcétera. Entonces, digamos, usted me dice, desde mi perspectiva de estudiante, nos falta un montón que hacer todavía en lo que es educación virtual. Mucho, 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 mucho. Entonces hay personas que conocen, que hacen cosas distintas, pero no las han dado a conocer. Hace falta que las divulguen, que las sistematicen, que le expliquen a otros cómo las han planteado, y que no necesariamente se resumen en solamente esos dos tipos de estrategia. Y desde la Universidad Nacional, bueno, aquí hay gente que es graduada de la Universidad Nacional, que es graduada de bachillerato, licenciatura y maestría, y saben precisamente de cuáles son también nuestros errores y cuáles son nuestras virtudes en el uso de tecnologías. Pero en definitiva es algo que tenemos que ir mejorando, avanzando, y sí, nos hace falta saber más sobre cómo utilizar herramientas tecnológicas en la mediación presencial y virtual en nuestras clases. Y lo que pasa es que creo que hay personas que saben mucho y no divulgan ese conocimiento, y actualmente estamos en una sociedad en la que tenemos que dar a conocer lo que vamos haciendo, si no nos vamos a seguir en el mismo charquito, encontrándonos los mismos, hablando sobre las mismas cosas, y no es suficiente. Necesitamos saber de otras experiencias para enriquecer también lo que nosotros hacemos. Bueno, vamos a darle las gracias a Susana por compartir con nosotros su conocimiento, sus experiencias, y enriquecernos así. De esta manera todos poder integrarnos a lo que viene en nuestras vidas como docentes, y nuestro compromiso, por supuesto, dentro de la calidad didáctica y de la calidad de mediación también. Queremos pedirle ahorita a la señora vicerrectora de docencia, Catalina Pereira, para que, aprovechando que está con nosotros y nos va a dirigir unas palabras, pueda también hacer entrega del certificado de participación a doña Susana, y de paso entregarle también un presente que tenemos para usted. Muchísimas gracias, un aplauso para doña Susana por su participación.